Vamos a recordar tu época estudiantil, más o menos a cuando terminaste la secundaria, el instituto. ¿Consideras que eras un jovencito o una jovencita con la cabeza bien amueblada o uno de estos que se pensaba que se iba a poder comer el mundo? Es precisamente esto lo que le pasaría a nuestra protagonista del vídeo de hoy, a Grace, que bueno, supongo que por el efecto de las hormonas, ¿no? Por esta inmadurez que tenemos todavía en estas edades, creyó que iba a poder con absolutamente todo y con todos, y en realidad no se dio cuenta de que es el mundo el que termina comiéndonos a nosotros. Grace era una jovencita que decidió tomarse un año sabático antes de comenzar con sus obligaciones como adulta, pero lo que no esperaba cuando logró su sueño de recorrer el mundo es que en Nueva Zelanda iba a estar esperándola el chico guapo de Tinder, al loro con esta palabra que te acabo de lanzar, porque sí, traemos entre manos otro de esos casos que están relacionados con las tremendiosas aplicaciones de citas, y que pues, su cita de Tinder no era precisamente solo un chico guapo, era mucho más que eso, era un completo demonio. Estoy súper feliz además de que hoy estemos teniendo un patrocinador para este vídeo y ojo, un patrocinador de calidad. Seguro, si me seguís desde hace tiempo, que me habéis visto de hablar en otras ocasiones de los escritorios de FlexiSpot. Yo estoy completamente enamorada de esta marca porque si hay un mobiliario de calidad es precisamente la marca FlexiSpot. Fijaos qué increíble escritorio me han regalado para que pueda estar haciendo todos los vídeos, los casos criminales. Además os quiero hablar brevemente de unas mejoras que hay en este escritorio llamado E7 Pro, porque es muchísimo más avanzado que los antiguos escritorios E7 y E8. Por ejemplo, esta mesa E7 Pro en comparación con la E7 ha subido la carga que soporta. Antes soportaba 125 kilos y ahora soporta 160. Además brinda un mejor soporte, por lo que la mesa es mucho más estable. Podéis verlo en las patas que ahora mismo se presentan en una forma de C, por lo tanto es muchísimo más estable. Tenemos también la parte de los cables ocultos, no sé si podéis verlo por ahí. Y además tenemos por aquí una cosa que a mí me encanta, y es que estos escritorios de FlexiSpot son escritorios elevables. A mí esto me sirve muchísimo porque yo paso muchas horas trabajando en el escritorio. A veces me gusta levantarme, me gusta trabajar de pie, pues para que el cuerpo descanse un poquito. Tiene este panel en el que podemos darle para arriba para que la mesa se eleve, ¿veis? Y podemos dejarlo a esta altura para poder trabajar cómodamente desde aquí, lo cual, vuelvo y repito, aquellas personas que trabajan todo el rato en el ordenador saben de lo que estoy hablando y saben que esto se agradece muchísimo. De verdad que con esto tenéis un escritorio para toda la vida y totalmente personalizable, por cierto. Podéis ponerle el tablero, las patas del color que queráis. Hay muchísimos modelos diferentes para elegir. Muy atentos, muy atentas a esto porque hay descuentos y promociones súper especiales y súper cuantiosos para el Black Friday. Así que si estás pensando y dándole vueltas a cómo tener un escritorio de súper calidad con un precio inmejorable, por favor aprovecha esta promoción del Black Friday que FlexiSpot nos está ofreciendo. Te dejo abajo en la cajita de información todos los links para que puedas comprar uno como este, si te gusta el mío, o puedas personalizar el tuyo propio. Grace Emily Rose Millane tenía 21 años cuando sucedió la historia que te voy a contar hoy. Nació en Essex, Inglaterra, el 2 de diciembre de 1996, de padres David y Gillian, y tenía dos hermanos mayores llamados Michael y Declan. Ella era una jovencita extrovertida, quizás demasiado, como cuentan aquellos que ya conocen este caso y que se atreven a juzgarla. Ya verás cómo te va a dar muchísima rabia todo lo que sucedió con esta mujer y cómo la pusieron, cómo la pintaron, sobre todo en la prensa. Te lo voy a contar al final del caso, así que asegúrate de quedarte conmigo hasta el final. Ella era jovial, era entusiasta por la vida y tenía muchísimas ganas de experimentar con todo. Y cuando te estoy diciendo con todo, pues déjame unos minuticos para que entremos precisamente en este pastel, porque ya vas a ver por dónde voy, por qué camino
no, es que me quiero ir con todo. Ella no tenía ningún tipo de problema a la hora de hablar con sus amigas acerca de cuáles eran sus preferencias en la intimidad. Su familia no tenía nada fuera de lo común, era una familia unida y en la que se amaban mucho los unos a los otros. O quizás, y espérate, porque ahora que lo estoy diciendo es como que me ha rechinado a mí misma, ¿no? Esto de su familia no tenía nada fuera de lo común. Quizás precisamente es por esto que eran fuera de lo común, porque se amaban y porque no tenían problemas, porque lo lógico y normal es que en este canal estemos acostumbrados a ver justo familias desestructuradas y con un montón de disfunciones. En la de Grace no pasaba esto. Gracie, que era como la llamaba cariñosamente su padre, fue al colegio católico San José antes de ir al instituto Brentwood. Sus amigos del instituto la recuerdan como una chica extrovertida, demasiado extrovertida, que tenía la capacidad de hacer que todos estuvieran a su alrededor. Era magnética. Jugaba al hockey en el equipo del instituto y era una artista en el más amplio sentido de la palabra. Fíjate en estas obras de arte que llenaban todas sus redes sociales y que incluso una de ellas terminó expuesta en una galería de Londres. No es para menos, dibujaba como Los Ángeles. Después del instituto decidió ir a la universidad a estudiar marketing y publicidad. Y mientras que estaba estudiando en la universidad, justamente durante el primer año, ella tenía una relación, tenía un novio. Sin embargo, después de entrar en la uni y ver lo que allí se manejaba, pues decidió romper con el novio, porque ella se dio cuenta de que era muy joven y quería experimentar. Ahora voy a entrar en esto de qué es lo que quería experimentar. Ella había visto la oportunidad de encontrar qué es lo que verdaderamente le gustaba en el aspecto íntimo. Y no era algo al uso, vamos a poner entre comillas, si es que podemos calificarlo así. Ella no era tímida en absoluto a la hora de hablar con sus amigas acerca de cuáles eran sus preferencias en la intimidad. Y a lo que me estoy refiriendo es a que Grace se había metido en todo el mundillo del BDSM. A ella le gustaba, tú sabes, tener relaciones de una manera un poquito ruda y a ella le gustaba también experimentar con lo de... Ya sabes por dónde voy. De hecho, era miembro de varias comunidades, de varios foros en línea sobre BDSM, donde era extremadamente vocal y le decía a todos que le gustaría probar esto, que le gustaría probar lo otro. Era muy abierta y buscaba nuevas parejas. De hecho, una de sus parejas de cama, un hombre que estuvo con ella, asegura que ambos habían probado muchas cosas, pero que tenían una palabra de seguridad para parar y que habían respetado siempre los límites tanto físicos como psicológicos. Sin embargo, él calificaba a Grace como una chica un poquito inocentona, ¿ok? Y entonces tenía miedo de que otro tipo de hombres metidos en este mundillo que fueran más predadores pudieran hacerle algo malo. Esto parecía una premonición, lo que contó este señor. Ya vas a ver por qué. Una de las pasiones alternativas de Grace, aparte de experimentar en la cama, era viajar. Esto era algo que ella nunca había hecho y entonces pues lo tenía como muy idealizado. Era un sueño. Trabajaba medio tiempo en la oficina de su padre mientras que lo compaginaba con sus estudios en la universidad, pero este pequeño sueldito pues no le daba suficiente como para hacer ese viaje que ella tenía en mente, porque ella lo que verdaderamente quería era recorrer el mundo, quería ser Willy Fogg literalmente. Y esto pudo cumplirlo finalmente a finales del 2018, cuando terminó de graduarse con honores además. Iba a hacerlo en modo mochilera, no quería ir a turismo de pulserita ni nada de esto, ella quería ir libre. Y antes de marcharse se cortó el cabello súper cortito y además donó toda su melena para las niñas con cáncer de su comunidad. O sea, como puedes ver, Grace era una jovencita con los pies en la tierra, de buen corazón, e independientemente de cuáles fueran sus preferencias en la intimidad, ella era una chica recta, era una chica que sabía cuáles eran los verdaderos valores en la vida. ¿Por qué te estoy haciendo ver esto de independientemente de cuáles fueran sus preferencias en la intimidad? Pues porque parece como que el hecho de que ella le gustara este mundillo, pues la gente ya la tacha, le pone una X y dice no, porque se estaba buscando lo que obtuvo y porque ella era una casquivana y por tanto Dios la castigó y todas estas mierdas que he leído alrededor de este caso, porque hay muchísimos comentarios al respecto y por eso es tan importante que me des tu opinión al final del caso, ¿no? Para que me digas si verdaderamente estás de acuerdo con estas personas que dicen no, es que nadie que haga este tipo de cosas en la intimidad puede luego llevar una vida recta o verdaderamente esto lo hace porque tiene un tipo de personalidad que está
está tratando de ocultar determinadas cosas. Antes de irse al viaje, ella tenía un novio en aquel entonces y cortó con él, pero esto fue de mutuo acuerdo, ¿ok? Porque estuvieron hablando y dijeron, bueno, fíjate, yo me quiero ir un año sabático y el hecho de que sigamos juntos, pues como que no va a funcionar porque va a ser una relación a distancia y tal, y yo lo que quiero es experimentar. Sí, Grace no era de las que buscaba una relación estable y de larga duración, o por lo menos en estos momentos de su vida. Fue en octubre del 2018 cuando finalmente Grace se puso la mochila en la espalda y se embarcó para conocer mundo, siendo su primera parada Perú. Después conocería el resto de América Latina durante un periodo de 6 semanas y estaba todo el rato mandándole a su familia y a sus amigos fotos, vídeos. Llegó a Auckland a finales de noviembre con muchísimas ganas de conocer Nueva Zelanda, y después ella pretendía irse a las Islas Fiji y también a Australia antes de volver a casa en junio del 2019. Viajecito que se pegaba la chavala, ¿eh? El 30 de noviembre se registra en un hostal en Auckland para mochileros, con otros tantos compañeros que había conocido a lo largo del camino y que iban en el mismo rollo que ella. Esa noche hace un match en Tinder con un tipo de Auckland, y al principio ella como que no estaba muy dispuesta a quedar, pero finalmente el tipo insiste y ella lo estaba mirando en la foto y decía, pues es que está bien bueno, pues es que yo sí quiero, y finalmente quedaron. Y quedan justamente el día anterior a que sea el 22 cumpleaños de Grace. Quedan en verse en el Sky City, en el hall, y a las 5:30 de la tarde se puede ver en las cámaras de circuito cerrado de televisión como Grace sale del hostal vestida con un vestidito negro, cortito, con unas zapatillas blancas y un bolsito. Toma una foto del árbol de Navidad del hall del Sky City, que le manda, por supuesto, a su familia y amigos, pero esto es lo último que saben de Grace. Ya no vuelven a recibir más fotos, ya no vuelven a recibir más vídeos, ya no vuelven a recibir más mensajes. Cuando al día siguiente es el cumpleaños suyo, la familia y los amigos empiezan a mandar sus felicitaciones. Grace no contesta en ningún momento. Cuando tratan de llamarla, las llamadas se van al buzón de voz. Obviamente esto los preocupa, porque como te acabo de decir, ella ha estado reportándose durante todos los días de todo su viaje. Entonces, esto rompe con la norma, rompe con la habitualidad de lo que ella estaba haciendo. Por tanto, ya se empiezan a levantar las sospechas y empiezan a sonar las señales de alarma. Los padres de Grace llaman a las autoridades de Auckland para decirles que su hija no responde el teléfono. Y al principio, hay que ser sinceros en esto, las autoridades no les hacen demasiado caso, porque para ellos era un caso como muy sencillito, ¿no? O sea, en plan, vale, la noche antes del 22 cumpleaños de una joven que ha venido de mochilera desde Inglaterra, resulta que al día siguiente no contesta el teléfono y había salido previamente a cenar y a tomar unas copas. Bueno, pues es obvio que o se ha quedado con unos amigos que ha hecho por ahí, o está durmiendo una borrachera, o se le ha acabado la batería en el teléfono, alguna de estas. Sin embargo, cuando la policía se pone en contacto con el hostal les dice que Grace no ha vuelto, que se marchó a las 5:30 y que no ha vuelto y que sus pertenencias están intactas allí. Uy, esto ya empieza a sonar un poquito más raro, esto ya empieza a sonar un poquito peor, y entonces es cuando las autoridades empiezan a imprimir carteles de Grace y la dan como desaparecida. Por toda la ciudad, en redes sociales, en televisión, empieza a aparecer la cara de Grace y se le pide ayuda a la comunidad, a los ciudadanos, por si la han visto. Cualquier pista es bien recibida. Mientras que los detectives están revisando las cámaras de seguridad de aquellos lugares donde sabían que Grace había estado. En primer lugar podemos ver las cámaras del Sky City. Justamente vemos este gran árbol de Navidad que Grace fotografió para mandarle a su familia y amigos, y vemos como ella recibe a un tipo que le abre los brazos. Después se van al Andy Burger Bar. Como puedes ver, en Auckland está todo controladísimo, porque también hay imágenes de ellos, de unas cámaras de seguridad. En este bar, mientras que estaban cenando, ya no se les ve tan timidillos y ya no se les ve dándose ese abrazo así tan extraño y tan frío. Ahora los podemos ver más íntimos, están hablando mucho más cerca, de hecho se les puede ver besándose. A las 9:40, después de haber cenado y de haberse dado los preliminares, vuelven al apartamento de la cita de Tinder. Se les puede ver entrando por el hall y él lleva su brazo rodeándola a ella. Después de esto entran al ascensor. Pero volvamos un momento al Burger Bar, porque vamos a observar con más detenimiento las cámaras de seguridad, y en concreto vamos a observar con más detenimiento las acciones de la cita de Tinder de
Grace. Cuando ella se va al baño, el tipo coge su bolso con mucha premura y se pone a revisar el teléfono de Grace para dejarlo después dentro del bolso de nuevo y volver a poner el bolso donde estaba. Grace aquella noche había llamado a una amiga llamada Amina y le había enviado unos mensajes donde dice Amina que podía notar perfectamente que Grace estaba súper borracha, pero ella le había dicho: mi cita me gusta de verdad, es como que hemos compaginado súper bien y creo que se lo voy a dar todo, ¿no? Amina vio que su amiga había publicado además una foto en Facebook y que el tipo la había comentado y le había dicho: preciosa, radiante, y dijo: bueno, pues mira, ha encontrado un tipo guay, que se lo pase bien con ella. Y simplemente el último mensaje que le envía a su amiga Mina es: mañana ya te contaré. Pero ojo, porque esos likes y ese comentario que el tipo le había hecho a Grace en su foto de Facebook lo había hecho justamente un par de minutos antes de revisarle todo el bolso y de revisarle todo el teléfono a Grace. Qué extraño, ¿no? Qué sospechoso, qué creepy todo. Y te voy a decir que afortunadamente el tipo dejó este comentario creepy en el Facebook de Grace. Gracias a este comentario es que la policía pudo ponerle nombre y rostro a la cita de Tinder de Grace. Vamos a conocerlo. Se trataba de Jesse Shane Carlson, nacido el 28 de diciembre de 1991 con padres divorciados cuando él tenía 9 años. Se había criado con su padre y con su abuelo paterno y tuvo muchos problemas de crianza, con traumas incluidos, porque no había ninguna figura maternal ni ninguna figura femenina durante el tiempo en el que él estuvo erigiéndose, ¿no? Como un ser humano adulto. Su familia y amigos no lo describen con buenas palabras precisamente. Dicen que él es un mentiroso compulsivo, patológico y que le gustaba tener el control sobre las personas. Para que te hagas una idea, a quienes lo iban conociendo por la vida les decía una de dos: o que se estaba muriendo de cáncer o que tenía contactos con la mafia. Por ejemplo, su propio casero había caído en sus mentiras. Le había alquilado un apartamento en un complejo lujoso que se llamaba City Life, pensando que por supuesto podía pagarle, porque el tío le había dicho que era un empresario de éxito que ganaba 6 cifras al mes. De repente el casero se dio cuenta de que a lo mejor las 6 cifras eran detrás de la coma y no delante, porque se retrasaba muchísimo en el pago de las rentas y al final se terminó dando cuenta de que el tío no era ni empresario ni ganaba 6 cifras. Eran los cheques, los bonos sociales, los que pagaban a duras penas la renta en aquel edificio, que además cobraba varios. Yo no sé cómo hay personas que son capaces de engañar a los organismos estatales de esta forma. Es que es increíble, para esto tiene que valer uno, porque otra cosa... A los propios vecinos les contaba o que era un empresario o un jugador de fútbol profesional, cuando en realidad el tipo trabajaba en ventas por teléfono. Un trabajo del que, por cierto, acababan de echarle el mismo día en que conoció a Grace. Tras verlo en las cámaras de circuito cerrado de televisión y conocer todos estos datos que te acabo de contar, la policía había estado, trayendo a testigos, había estado hablando con gente y se habían dado cuenta de lo que rodeaba al señorito Jesse, pues supieron que tenían que hablar cara a cara con aquel personaje. Aquí es donde podemos ver de nuevo en imágenes de cámaras de seguridad a Jesse encontrándose con la policía de frente en el hall de su casa. ¿Qué pasa? Que dice: uy, que viene, y entonces simplemente sale por una puerta trasera y se va a esconderse entre los coches. Pero la policía ya lo había visto. Los oficiales dicen: pero qué raro, pero qué está haciendo este hombre, y se van detrás de él a perseguirlo. Cuando finalmente pueden hablar con él, el tipo les dice: no, es que estaba muy nervioso y tal, y porque sí, yo conozco a Grace, pero pensaba pues que me iban a decir algo malo y tal. Todo esto ya lo estaban interrogando, claro. Al principio les cuenta la poli que él pensaba que Grace no iba a aparecer, que Tinder está lleno de estafadores y de estafadoras y que pensó pues que ni siquiera ella era real, pero que al final de la noche pues se habían llevado muy bien y se habían incluso abrazado, pero dado un beso en la mejilla, solamente mentira porque ya habíamos visto las otras cámaras de seguridad de la poli también, y que se habían despedido aproximadamente a las 10 de la noche y que ya no lo había vuelto a ver. De hecho dice hasta que ella lo había bloqueado en Tinder, le había bloqueado el número y pues por lo visto ya no quería saber nada más de él. Obviamente la policía no se podía creer todo esto, sabía que les estaban mintiendo porque ya habían visto las imágenes de Grace y de Jesse entrando juntitos, en buena armonía además, en el edificio de Jesse, y se habían metido en el ascensor también. La poli de momento se queda callada y hace como que le está creyendo
para que el tío, pues bueno, piense que verdaderamente no están detrás de él, que no lo están investigando, para que no agarre miedo y para que no salga zumbando y pueda huir. Simplemente dice, sí, muy bien, y mientras tanto por detrás siguen investigando. Se dan cuenta de cómo Jessie había compartido este texto en Facebook unas semanas antes de conocer a Grace. En este texto le estaba pidiendo perdón a todas aquellas personas que lo habían conocido, perdón porque los había mentido, perdón porque había tratado de manipularlos, y dice que es que le habían diagnosticado con ansiedad, con depresión, que estaba pasando una mala racha, y bueno, que por favor que lo perdonaran porque no estaba bien mentalmente, ¿no? Quienes lo conocen en el ámbito romántico, además, le contaron a la policía que el tipo era súper asfixiante, súper controlador, que incluso cuando se acababa de conocer con una mujer ya era para él como, nos vamos a casar, ¿no? Y entonces empezaba a perseguir a la chica. Decía que era un romántico empedernido, limpio y bien vestido en Tinder, pero luego cuando llegaba a las citas aparecía y lo primero que hacía era empezar a hablar de sus relaciones íntimas con otras mujeres y luego le pedía su cita. Ahora cuéntame tú. O sea, creepy, no, el siguiente nivel, nena. Tú imagínate, por favor, si estás metida en Tinder o estás pensando en abrirte un Tinder, mucho ojo, porque gente como esta es la que te puedes encontrar, y no estamos hablando de que vayas a pasar un mal rato, estamos hablando de que pueden terminar con tu vida, Así que mucho ojo al loro, porque aquí hay gente obviamente buena, pero también hay gente muy tronada de la cabeza. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo Grace entonces durante el día de su 22 cumpleaños? A las 8 de la mañana podemos ver a Jessie tomando el ascensor de su apartamento. Está solo, ya no está Grace con él. Se va a una tienda de herramientas donde llega 7 minutos después. Las cámaras de seguridad lo captan comprando 2 maletas y varios productos de limpieza. Está súper tranquilo, hablando con el dependiente, como que aquello todo bien, todo normal. A las 11 toma un taxi que lo lleva a una tienda de alquiler de autos. Alquila un Toyota Corolla rojo. Se le pierde el rastro aquí, pero pocas horas después, unas cámaras de seguridad de otro restaurante lo ven con una mujer rubia. Había quedado con alguien. Resulta que cuando van a hablar con esta mujer, se encuentran con que esta tía era otra cita de Tinder. Y esta chica le cuenta a la policía que ella había tenido que interrumpir la cita, que simplemente se había inventado una excusa para salir de allí, que el tío además había querido acompañarla a casa en el Toyota, o sea, móntate en el coche y te vienes conmigo. La chavala, no, que he quedado con una amiga ahí un poco más adelante, ¿no? Porque quería librarse de él, porque dice que el tipo había empezado a hablarle de una historia en la que un amigo había tenido una noche de chiquibumbum un poco rudo con una chavala que había conocido a través de Tinder y se le había ido un poco de las manos, ¿no? Que había habido un accidente y bueno, pues que ahora la chavala probablemente estaría en el otro mundo, y que a él le parecía una completa locura el hecho de que por un simple accidente y por algo que ha sido consentido entre los dos, ese amigo suyo ahora pudiera pasar el resto de su vida entre rejas. Luego le dijo, ¿sabes qué? He conocido un dato muy chulo, te lo cuento. Los perros policías solamente son capaces de oler cuerpos humanos hasta tal profundidad de enterramiento. Luego a partir de ahí ya no saben dónde está el cuerpo. Y la chavala, la cita de Tinder, estaba como que... Bueno, después de que la chavala, la cita de Tinder, le dio boleta, porque dijo, este está loco, ¿no? El siguiente nivel, Jessie siguió con su día. Alquiló una máquina especial para limpiar, de esas industriales que se le pasan a las alfombras, ¿sabes? Cuando están muy sucias. Y le podemos ver tomando el ascensor de nuevo a su apartamento. Eran ya las 9 de la noche. A las 9:30 de la noche lo vemos montando en un carrito 2 maletas que están bien pesadas, se puede captar incluso en las imágenes. Las baja por el ascensor y luego las pone en el maletero de su Toyota alquilado. Después vuelve a recepción para devolver el carrito, ya sabes, estos trolleys que utilizan los botones de los hoteles, por ejemplo, para montar el equipaje de los huéspedes. Incluso se le puede ver bromeando con los recepcionistas. El 3 de diciembre se va otra vez de compras. Son las 7 de la mañana cuando llega a una tienda y compra una pala. Luego se va a lavar el coche de alquiler antes de devolverlo. Pregunta, ¿los coches de alquiler se lavan antes de devolverlos? Generalmente la gente no suele lavar los coches de alquiler cuando va a devolverlos. Pero bueno, para que veas hasta dónde llega el nivel
nivel de minuciosidad del señorito Jesse. Horas después se le puede ver tirando varias bolsas de basura en diferentes puntos de la ciudad. Nos vamos hasta el 7 de diciembre, cuando el padre de Grace viaja hasta Auckland, hasta Nueva Zelanda, para ver si puede ayudar con toda la investigación de su hija. La intervención ante la prensa, que por supuesto estaba súper interesada en saber qué opinaba este padre destrozado de familia, que no encontraba a su hija por ningún lado, fue destructiva. Te voy a poner unas pequeñas imágenes para que puedas ver cómo estaba este padre completamente destrozado, completamente roto, e incluso podemos ver al comisario que está a su lado, que este fue el detective principal de toda la investigación, también muy roto y también muy afectado por todo lo que estaba sucediendo. Thank you for coming today. Mientras todo esto estaba pasando, recordemos que Jesse había dicho que la última vez que había visto a Grace fue el día antes de su cumpleaños, que se despidieron a las 10 de la noche con un abrazo y con un beso en la mejilla y que ella lo había bloqueado de Tinder. Ahora, llega el 8 de diciembre, justamente un día después de que llegara el padre de Grace a Nueva Zelanda, y vuelven a interrogar al señorito Jesse. Ahora su historia, mira tú por dónde, ha cambiado completamente. Dice que en verdad sí que regresaron juntos a su apartamento, que entraron en su habitación y que estaban súper borrachos y que se pusieron a hacerlo, que empezaron besándose y que luego hablaron un rato, se volvieron a besar y Grace de repente le dijo pues que quería probar una cosita nueva, le mordió, luego le pidió que él hiciera lo mismo con ella. Antes de que se dieran cuenta, estaban allí, tú sabes, en el fragor de la batalla, ella lo agarra por aquí y mientras le estaba mordiendo le dice ahora hazme tú lo mismo, ¿no? Y según la versión de Jesse terminan cayéndose, rodando por el suelo y él se levanta minutos después, cuando ya terminan todo el chiquibum bum, para irse al baño, para ir a la ducha. Dice que se durmió en la ducha de la borrachera que llevaba y que cuando se despertó, minutos después, volvió al cuarto, pero que estaba completamente a oscuras y no vio a Grace en la cama y dijo buah, estás apirado. Quería lo que quería, vino a utilizarme por mi cuerpo, ¿no? Y ya se ha ido. Resulta que cuando amanece por la mañana y ya empieza a entrar la luz en la habitación, cuando se baja de la cama se tropieza con algo. Se tropieza con Grace. Grace estaba en la alfombra, estaba en el suelo. ¿Desde cuándo llevaba allí? Pues desde la noche en que habían tenido el chiquibumbum, o sea, desde hacía unas horitas, ¿no? Y dice que se acojonó toito cuando le vio que en la nariz le salía como un chorrillo de sangrecilla, ¿no? Como una pequeña hemorragia. Le dice a la poli, todo fue un accidente, yo estoy acojonado porque yo nunca quise hacerle nada malo, todo fue un accidente, por favor, me tienen que ayudar. Y ahora llegan unos datos que te van a poner los pelos de punta y que te van a indignar sobremanera. Resulta que en Nueva Zelanda existe una ley de protección hasta que los supuestos criminales son determinados como culpables. No se puede publicar ni sus nombres, ni se puede publicar imágenes de ellos, ni ningún dato que pueda llevar a identificarlos. Sin embargo, mientras tanto, Grace estaba siendo publicada en todos los periódicos, en todos los tabloides, estaba siendo puesta en todas las televisiones al lado de las palabras BDSM y al lado de las palabras chiquibumbum rudo, y entonces se la estaba pintando como poco menos que una prostituta. Además estaban utilizando una fotografía de ella que no es casualidad, una fotografía en la que ella aparece con los labios pintados de rojo, ¿no? Como si fuera una femme fatal, como para decirle al público, mira, esta mujer estaba buscando problemas, le dieron lo que merecía, mira, esta mujer en realidad era una sueltecilla y yo no quiero ni pensar cómo estaba la familia sintiéndose en estos momentos viendo a su hija retratada de esta manera al lado de estas palabras, exponiendo todo lo que era su vida íntima, cuando en verdad aquí deberíamos habernos centrado en otra cosa. Deberíamos haber centrado nuestra atención en el monstruo de Tinder, no en lo que le gustaba o le dejaba de gustar a la señorita Grace, porque es que se nos ha ido completamente el objetivo. Después de que la policía obtiene esta confesión de Jesse, le dicen que está bajo arresto por haberle quitado la vida a Grace, que ya se determinará si fue un accidente o si no, y obtienen una orden de registro para el apartamento de Jesse. ¿Okay? Cuando llegan al apartamento de Jesse, las cosas se empiezan poco a poco a esclarecer. Y vamos a ver aquí efectivamente si fue un accidente o no. Spoiler. Se encuentran en la alfombra del apartamento con esta inmensa mancha
Que desde luego esto no es la pequeña hemorragia de la que nos habló Jessie, ¿vale? Esto no es una gotica ni dos. Esto es mucho más. Por eso alquiló esta máquina industrial para limpiar alfombras, que total, como puedes ver, al final no limpió un carajo. Quiso colaborar con la policía y los llevó hasta el punto en el que había enterrado a Grace, la había metido dentro de una maleta y allí la había metido bajo una buena profundidad. ¿Tú te acuerdas que le dijo a la cita de Tinder, los perros policía no pueden oler un cuerpo a determinada profundidad? Cuando la sacaron de la maleta donde la había metido, el inspector principal del caso habló con la prensa para efectivamente decirles que se había confirmado que era Grace. Y el propio investigador, que es el mismo que te he mostrado antes que estaba al lado del padre de Grace en la rueda de prensa, se muestra sumamente afectado, prácticamente no puede ni hablar porque dice que él tiene una hija de la misma edad de Grace y que está destrozado, que no puede imaginarse, que siente como si le hubiera pasado a su propia hija. La propia primera ministra de Nueva Zelanda dio una rueda de prensa en la que, con la voz entrecortada y muerta de vergüenza, porque se le puede ver que la señora estaba que no sabía dónde meterse, le pide disculpas a la familia de Grace y les dice que van a estar allí para ellos, para absolutamente todo lo que necesiten, y que siente muchísimo no haber podido ser ese país que ellos creen que eran tan seguro. No han podido proteger a su hija y eso les rompe el corazón. El 10 de diciembre aparece Jessie en la corte. Los detalles que se dieron en la autopsia dejaron a todos con la boca abierta, si no sumamente adoloridos, porque fueron detalles muy escabrosos. Jessie había buscado durante el tiempo en el que estuvo en la ducha, supuestamente dormido por borrachera, cómo crear un fuego salvaje, pájaros carnívoros, y también buscó la localización donde iba a enterrarla. Después de eso hizo lo que nadie se esperaba. Tomó fotografías de Grace ya sin vida y las subió a varios sitios no por. No solamente Grace tenía marcas aquí, también tenía por todo el cuerpo, y eran marcas de pellizcos sumamente fuertes, pellizcos en los que se había agarrado la carne con muchísima fuerza y se había retorcido de una forma salvaje. Además, ella también tenía esta marca de aquí, en la que el forense dijo, esto mínimamente 5 minutos han estado aquí dándole, porque si no, no se forma, ¿no?, todo este hematoma. Así que, ¿accidente? ¿Jessie? Accidente mis cojones 33. En noviembre del 2019 comenzó el juicio contra Jessie y el día 22 finalmente lo condenan a cadena perpetua con un mínimo de 17 años antes de poder ser elegible para libertad condicional. Yo no entiendo las leyes, cadena perpetua y tiene que pasar cuántos años de pedir libertad condicional, pero vamos a ver, cadena perpetua es cadena perpetua, punto y final, y deberíamos quedar ahí, más cuando nos encontramos con un monstruo como este, no jodas. La propia familia de Jessie, que estuvo durante el juicio, lo estuvo abucheando, estuvo diciéndole improperios, vamos, totalmente con la familia de Grace, ¿ok? Y contra él. Dijeron que ojalá que no lo dejaran salir nunca a volver a ver la luz del sol, porque el tipo era un payaso, le dijeron que era un monstruo y además un patético ser humano. Joder, qué maravilla el Jessie, no me quiero imaginar lo que le había hecho a la familia para que hablaran así de él. Esto no era todo. Una expareja entró también a testificar al juicio diciendo que con ella había hecho prácticamente lo mismo, que la había tratado de la misma manera que trató a Grace y que de hecho le había puesto uno de estos aquí pues para que ella se dejara, y al final le había robado, le había vaciado las cuentas bancarias y se había pirado con todo el dinero. También apareció en la corte una turista de 21 años, así muy similar a la historia de Grace, que había pasado por lo mismo. Sin embargo, con ella no había ido hasta el final, ¿no? No había terminado con ella. No había sucedido ese accidente que dice que pasó. Ella había visto por televisión todo el juicio que estaba sucediendo y por eso es que se animó a dar su testimonio, porque ya se sintió segura, ¿no? Como ya lo estaban juzgando, dijo, bueno, pues ahora voy a ir a contar lo mío. No antes, porque en verdad el tipo la había amenazado a ella y a su familia, y entonces la chavala se volvió a su país pues con las orejas gachas. Los padres de Grace hablaron ante la prensa para dar las gracias por cómo los habían tratado en el país, por todo lo que habían hecho por ellos y por el gran calor humano que habían recibido. Ahora, por supuesto, les tocaba lo más difícil, que era regresar a su Inglaterra natal, esta vez sin su
hija. Cuando regresan a casa, no obstante, y ojo porque las desgracias no terminan aquí, el padre de Grace es diagnosticado con un cáncer terminal. Y semanas después de tener que regresar desde Nueva Zelanda con los restos de su hija, el padre de Grace fallece. Ahora no solamente esta madre y estos dos hermanos se quedan sin Grace, sino que se quedan también sin el cabeza de familia. Vamos simplemente a tratar de imaginar un mínimo del dolor que tuvo que sentir esta familia cuando dos miembros de ella desaparecen de la faz de la tierra y de una manera además tan dolorosa. A mí no hay quien me quite de la cabeza, no obstante, que el padre de Gracie, como él la llamaba, falleció de dolor. Y yo estoy completamente convencida de que este cáncer terminal que inundó el cuerpo del padre de Grace lo hizo por todo el dolor, por todo el sufrimiento y por todo lo que tuvo que pasar desde que su hija desapareció hasta que la encontraron y les dieron esta terrorífica noticia de que no solamente había sido arrebatada de este mundo, sino además la forma en que lo hicieron. Déjame saber abajo en comentarios, curiosito, ¿qué te parece esta filosofía que te acabo de contar justo ahora al final del vídeo? ¿Crees que llevo razón? ¿Crees que el padre de Grace ciertamente se fue con su hija porque no podía soportar el dolor? Y quiero que me cuentes también, por supuesto, ¿qué te parece esta imagen que pintaron de Grace una vez que empezó a desarrollarse el juicio, en vez de poner el objetivo y en vez de poner el punto de mira sobre el monstruo de Tinder, que empezara a culparse a la mujer? Esto es un mensaje que estamos hartas de recibir y esto es una cosa que estamos hartas de ver como sucede. Siempre es como que nosotras nos lo hemos buscado, ¿no? Nosotras estábamos provocando, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes tan misóginos que se dan incluso en el siglo XXI. Es tremendo que todavía estemos con estas cosas entre manos, pero en fin, déjame saber qué te ha parecido este caso. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día. Estate suscrito al canal con la campanita de notificaciones activa para no perderte absolutamente ninguno de los casos que subo. También recuerda que te estoy viendo en mi canal de Curioseando, mi canal de chismes y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde te muestro mucho más de mi día a día, de mi detrás de cámaras. ¡Mua! ¡Chao!